Bueno, pues vamos a empezar. Nos acaba de conectar Diana también, la familia ahí de Jonathan. Eh, Vamos a orar para poner el tiempo en manos de Dios. Hoy vamos a hablar del COVID. Que antes de empezar, quiero decirles, pensé hacer una sesión con este tema, pero después de ver el material y estudiar, vamos a fraccionarlo en dos domingos porque sí hay bastante material de estudio. Entonces, vamos a orar. Bendito sea, Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias porque en tu soberanía, Señor, decidiste que estuviéramos mis hermanos y yo reunidos aquí para hablar de tu palabra. En estos momentos de angustia, en estos momentos en el que hay familias que están llorando, Señor, están buscándote, Señor, están recurriendo a ti. Yo te pido, Señor, que les escuches, que les atiendas y que sanes sobre todo sus corazones, Señor, y que los salves. Te pido, Señor, que utilices a todos los hermanos que están allí afuera, que son cristianos, que conocen tu palabra, Señor, que pongas en su corazón ese querer como el hacer para compartir tu palabra en estos momentos que tanto se necesita, Señor. Yo te agradezco, Señor, que podamos hoy abrir nosotros la Biblia y enterarnos acerca de quién eres tú y cuáles son tus planes en medio de esta pandemia. Te pido que dirijas mis palabras, Señor, que dirijas esta reunión y que la uses para nuestra edificación y de otros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, COVID-19, ¿cómo nos sacudió en una forma increíble? Recuerdo diciembre, nos reuníamos y pensábamos acerca de qué íbamos a hacer este famoso 2020 y qué auguraba el año, y por la cabeza de ninguno pensó que nos llegaría, ¿no? Esto que ya andaba circulando por ahí en Asia. Pero también quiero decirles que no es la primera vez. Pandemias en el mundo han existido muchas, y hoy quiero recordar una pandemia que sucedió más o menos entre el siglo I y III. Bueno, específicamente es años 165 y 251. Hubieron dos grandes plagas en el Imperio Romano. En este tiempo, pues la misericordia, el amor no eran algo común. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que veíamos la reunión pasada? La gente podía morir afuera y nadie se inmutaba, era como normal. La misericordia era algo como un defecto. La compasión, ay, por Dios, ¿por qué vas a tener compasión con alguien? Era más como una emoción. Algo así como que si tenías compasión por alguien, estabas más enfermito que otra cosa, ¿no? Eh, pero mientras ocurría esta plaga, había muchos médicos que huían de sus casas. Ellos no querían atender a la gente por temor a contagiarse. La gente que tenía síntomas de esta plaga eran expulsados de sus casas. O sea, imagínense, si tú tienes síntomas de algo, preferían sacarte para no contagiar a los de adentro que atenderte porque no había cura. Los sacerdotes paganos, por supuesto, de los templos romanos, huían de los templos, abandonaban los templos porque la gente iba a buscar consuelo o esperanza ahí y no la encontraban en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Los cristianos afirmaron tener respuestas y sobre todo tomaron acciones necesarias, hicieron las acciones que debían hacer. ¿Y qué cosas hacían los cristianos? Bueno, ¿qué respuestas? Ellos sabían qué estaba pasando en esa pandemia. Ellos podían predicar a Cristo, ellos podían dar esperanza, perdón, de vida eterna, porque ellos sabían perfectamente que esta vida, como nosotros sabemos, es solo la antesala de algo mucho mejor. Pero no solo eso, sino que también cuidaban a los enfermos que estaban moribundos. Acuérdense que también estamos llamados a trabajar para todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y es curioso que al final de la pandemia, un obispo llamado Dionisio
escribió una carta para elogiar a su iglesia. Y fíjense qué escribió, se los puse aquí. Esto escribió Dionisio. Nunca escatimaron esfuerzos, y estoy hablando de los hermanos cristianos, y solo pensaban en los demás. Ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, suplieron sus necesidades, les ministraron a Cristo, y junto con ellos, esto me pone la piel de gallina, dice, y junto con ellos dejaron esta vida serena y alegremente. ¡Wow! Es una historia real, increíble, de la iglesia primitiva, del amor cristiano. No solamente se dedicaron a dar esperanza, consuelo y por supuesto a predicar a Cristo. Ellos, junto con ellos, dejaron esta vida serena y alegremente. Ese final es impresionante. Y es que esto es a lo que fuimos llamados. Estas buenas obras son a las que fuimos llamados. Es nuestra responsabilidad que predicar que Cristo murió y que resucitó por nosotros. A nosotros que se nos ha concedido salir de las tinieblas y poder ver la luz, pero sobre todo tener la luz, es nuestra responsabilidad que una vez que esa lámpara, como decía el Señor Jesucristo, una vez que esa lámpara se ha encendido, pues no la tapas, ¿no? Esa lámpara alumbra. Tú no le pones una vasija encima, tú la pones en lo más alto para que alumbre toda la habitación. Esa luz la tienen ustedes, la tengo yo como cristianos, y tenemos esta responsabilidad de responder al mundo muchas de las preguntas que hoy el mundo no tiene. El COVID, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? O más bien, algunos te preguntarán, ¿qué está haciendo tu Dios? Algunas preguntas que vamos a responder a lo largo de este estudio son, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué permite Dios el coronavirus y calamidades en el mundo? Otra pregunta, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el coronavirus? Y la tercera pregunta es, ¿qué propósito tiene Dios con esta plaga? Estas son las tres preguntas que responderemos, que como les decía al inicio, yo dije, sí, las podemos responder las tres, no vamos a poder responder las tres, vamos a avanzar con dos y luego vamos a la tercera, la próxima semana, si Dios nos permite. Y también, si llegara a surgir alguna que no contemplé, pues seguramente en los comentarios la veremos, ¿no? Entonces empezamos con la primera. La primera dice, ¿por qué Dios permite el coronavirus y calamidades en el mundo? Antes de leer el texto, quiero decirles que los ateos se sienten muy cómodos con este tipo de preguntas. O sea, las personas que no creen en Dios les gusta atacar a los creyentes porque cuando hay un desastre natural, que puede ser un terremoto, un tsunami, en los terremotos mueren cristianos, en los tsunamis mueren cristianos, en este tipo de enfermedades y de plagas también. Entonces, pueden decirte, ¿dónde está tu Dios? Si Dios estuviera aquí o de verdad existiera, pues no estuviera permitiendo esto, ¿no? Pero la respuesta a esto es que mi conocimiento acerca de Dios determina cómo entiendo la naturaleza de Dios en medio de una calamidad. De acuerdo a mi conocimiento de Dios es la forma en la que actúo. De acuerdo a mi conocimiento de Dios es la forma en cómo yo reacciono en el sufrimiento. Por eso es importante comenzar este estudio repasando el conocimiento de Dios, repasando quién es Dios. De repente lo decimos de una forma tan sencilla que se vuelve así como algo cotidiano, como algo común, pero estamos hablando del Señor, del Creador Todopoderoso. No podemos referirnos a Él de una forma tan ligera. Entonces, quiero empezar con ese texto, es el Salmo 135. El Salmo 135 dice, porque yo sé
que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No es que existan otros dioses, dice todos los dioses, porque en el contexto que se escribió, algunos creían que existían otros dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Y esto es importantísimo. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La respuesta corta a esta pregunta es porque el Señor es rey. ¿Por qué permite Dios el coronavirus? Porque el Señor es rey. Nada se escapa de su control, absolutamente nada. Todo lo que quiere, Él lo va a hacer. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, en donde quiera lo va a hacer. Pero vamos a ver un poco cómo esta declaración influye en nuestras vidas o en la vida de los cristianos. Vamos a recordar un poquito la historia de José en Génesis. Que de paso les quiero decir que la mayoría de este estudio lo hice basado en el Antiguo Testamento. Y eso tiene un fundamento. El Antiguo Testamento nos muestra principalmente la bondad de Dios. Cuando un incrédulo lee el Antiguo Testamento, puede decir, en el Antiguo Testamento, ahí está el Dios de ira, el Dios malo, el Dios de gracia está en el Nuevo Testamento, pero nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo del Antiguo Testamento y es el mismo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento vemos la bondad increíble de Dios y la paciencia de Dios a lo largo de la historia. Entonces, vamos a hablar un poquito de José. Perdón, mejor mañana. Vamos a hablar un poquito de José, recordar esta historia. Sus hermanos conspiraron para matarlo. Luego dijeron, no lo matemos. Mejor vamos a ponerlo en una cisterna y que se muera ahí adentro y después decimos que se lo comió un león o algo así. Y acabaron vendiéndolo a los ismaelitas. Y así es como José acabó en Egipto y llegó a ser pues una persona con una posición de gobierno importante, el segundo después del faraón, una posición privilegiada. Pero aconteció que el Señor había previsto dentro de este control soberano que tiene una gran calamidad. Hubo hambre en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Él leyó los sueños del faraón y previó estos años de abundancia y previó los años de hambruna. Y había muchos muertos. Imagínense en esa época sin nada que comer, animales, niños, mujeres, hombres muriendo de hambre. No es una cosa pequeña. Y entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto. No había otra forma. Tenía que ir a Egipto por alimentos si no querían morir de hambre. Ellos trataron con José, ocurrieron unos eventos ahí, hasta que José decidió revelarles quién era él. Entonces, vamos a leer Génesis 45, por favor. Génesis 45, del 1 al 8. Vamos a dar tiempo que lleguen todos ahí. Háganme la manita si ya tienen el texto, Génesis 45. Bien, 45 del 1 al 8. Muy bien, gracias. Dice el texto así. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer, José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron
Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué vemos en este texto? Los hermanos, pero ni se les pasaba por aquí, por la cabeza, que este gobernador era su hermano, que era José. José entonces se revela a ellos. Y yo me imagino que cuando dice en el versículo 4, acercaos a mí, ¿se imaginan con qué temor los hermanos se acercaron a José después de lo que le habían hecho? Así de, no, sabes que ya, despídete porque ahorita se va a vengar de nosotros José. Y dice José, soy yo al que vendieron. Ellos, me imagino que se acercaron con vergüenza, con temor. José era un tipo súper poderoso y siendo extranjeros, si los mataba no pasaba nada, absolutamente nada. Nadie le iba a decir nada, nadie lo iba a condenar, no iba a pasar nada. Pero José no tenía eso en su corazón. José dice, todavía quedan 5 años de hambre. Y dice, no se preocupen, ustedes solo fueron un medio que Dios usó para que yo estuviese aquí y Dios preservara a su pueblo. Eso es importante. Ustedes solo fueron un medio. Yo no te puedo odiar a ti, porque a ti, mis hermanos, dice, porque ustedes fueron un medio para que Dios llevara a cabo sus planes. ¿Y dónde está Dios en medio de este desastre? Dios lo había previsto. Él tenía que conservar a su pueblo porque lo prometió a Abraham. Esto era una promesa que ya existía. No podía simplemente Dios dejar que murieran de hambre. Su pueblo no iba a morir de hambre. Era importante que José llegara allá de alguna manera. Dios no miente, Él siempre cumple sus promesas. Entonces, vemos en el siguiente versículo, que es ya capítulos más adelante, en Génesis 50, vemos que José, ya anciano y a punto de morir, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí ya habían pasado esos 5 años y muchos más. El pueblo se había salvado gracias a esa decisión en Génesis 45 de no vengarse. Y Dios había llevado a cabo todos estos planes. Y muchas veces cuando leemos este pasaje y lo leemos mal o lo interpretamos mal y decimos, oye, ese momento que estás pasando, no te preocupes, Dios lo va a convertir en bien. Pero es que no es que Dios reaccione ante el mal. Decir que Dios reacciona ante el mal es como, esto es una payasada, pero imagínense que estamos ahorita en México y Dios tiene unos asuntos que atender en África y se voltea para atender África y de repente voltea y dice, ay, Satanás, ¿qué estás haciendo en Yucatán? Voy a corregirlo y va y entonces lo corrige y convierte el mal en bien. No. Ese versículo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que está diciendo el texto es que Dios ya tenía un plan y ese plan era mantener en vida a mucho pueblo. Y ya sea que tú hagas bien o hagas mal, contigo, sin ti, a pesar de ti, sobre ti, por ti, como sea, Dios llevará a cabo sus planes. Piensen en Job, por ejemplo.
no en Job, perdón, en Jonás, por ejemplo, terco y lo que sea, o sea, él tenía la opción de ir a hacer la misión y disfrutar el viaje a Nínive, y disfrutar la comida y disfrutar los lugares y disfrutar el paseo y además llevar a cabo su misión, o llegar en pez, en la panza de un pez, y decidió por su terquedad mejor llegar en el pez. Es igual, Dios llevará a cabo sus planes. Si tú vas a ser un medio que Dios use para llevar a cabo sus planes, gloria a Dios. Tal vez el método no sea el que tú quisieras, pero es Dios y Él es rey, y así empezamos hablando de la soberanía de Dios. Y es importante saber que Dios es el rey para que nosotros estemos tranquilos. Si Dios no fuera el rey del universo, estaríamos en un serio problema. Estaríamos viviendo una vida miserable. Pero gracias a Dios, que Dios reina en esta tierra. Y este propósito de Cristo y todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Y quiero platicarles también un ejemplo de cómo una persona enfrenta esta soberanía de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de un misionero llamado Henry Martyn? ¿No? Les voy a platicar un poquito de él. Es un misionero, este misionero vivió en el siglo XVIII y él escribió lo que les acabo de poner en pantalla en su diario en enero de 1812. La letra la puse en cursiva para darle el dramatismo de que él lo escribió. Dice, parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi. Farsi es una lengua de Persia, o persa, más bien. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Es la confianza en Dios y en la soberanía de Dios, que de alguna manera, que suena como un poco de broma, él dice, yo soy inmortal hasta que Dios quiera. Y a mí no me puede pasar nada hasta que el Señor me llame. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Había una pandemia, así como vimos el hambre en Génesis, había una pandemia en los tiempos de Henry. En los tiempos de Henry, la pandemia se llamaba tuberculosis. Y cuando él escribió esto en enero de 1812, ya habían muerto sus padres, ya había muerto su hermana, y él ya estaba contagiado de tuberculosis. Pero él dijo, sea que viva o muera, que Cristo se magnifique en mí, y si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. ¿Y qué creen? Él terminó la traducción del Nuevo Testamento en el idioma persa. Y gracias a esa traducción en el siglo XVIII, que fue la primera traducción, muchos musulmanes pudieron conocer el Evangelio. Musulmanes. Ellos solo conocían el Corán, eran mahometanos. Pudieron convertirse al cristianismo gracias a esta traducción. Él esperaba, Henry Martyn esperaba regresar a Inglaterra para casarse con su novia, pero en lo que hoy es Irán, estamos hablando de Medio Oriente, pues ya no pudo. En un viaje camino a Inglaterra, su salud se agravó y murió el 16 de octubre de 1812. Que por cierto, paréntesis, la tuberculosis de la que murió Henry sigue matando gente al día de hoy. En el mundo mueren anualmente 1.5 millones de personas, más o menos,
Por COVID llevamos 560,000 hasta hoy aproximadamente. Son pandemias muy fuertes. Y el punto aquí no es minimizar el COVID, sino decirles que tenemos tanto por orar, tenemos tanto por compartir, tenemos tanto por mostrarle al mundo que quién es Dios y que Dios está en control. Y de la tuberculosis ya no hablamos. Como son 1.5 millones y ya las tenemos consideradas en el año, no hablamos, pero debería causarnos cierta molestia con nosotros de ver cómo podemos a lo mejor perder esa oportunidad de compartirle a alguien. Así que, ¿qué aprendemos en este punto? Que Dios es rey. Mis hermanos, la situación por la que ustedes estén pasando, cualquiera que sea, ha sido dispuesta por Dios para un propósito. Si en tu vida estás pasando por sufrimientos, por angustias, Dios tiene un propósito ahí. Han sido dispuestas por Dios. Todos nuestros sufrimientos, pruebas, enfermedades, dolores, tienen un tamaño, peso y medida y tienen un propósito. Puedes sentirte orgulloso también porque están personalizadas. Imagínense a José que hubiera renegado como algunos de nosotros reniega por lo que sufre dentro de la cisterna. Y probablemente lo hizo porque no lo entendía, pero la Biblia no lo dice, así que si no lo dice, está en el plano de la suposición y podríamos pecar si lo hacemos. Pero había un propósito muy grande. Él no lo conocía en ese momento. Él nunca conoció el propósito de Dios hasta que vio a sus hermanos y entendió por el hambre que venía que Dios había dispuesto todo desde ese momento desnudo. Imagínense, a lo mejor golpeado, abandonado, etc. Él no se imaginaba en ese momento el propósito. Hay gente que va a morir sin saber cuál era ese propósito. Por ejemplo, Job sufrió muchísimo y podemos ver toda su historia en el Antiguo Testamento. Sufrió una cosa increíble de sufrimiento. Murieron sus hijos, perdió todo, se enfermó, tenía sarna, una cosa impresionante. Pero acaba el libro y él nunca se enteró de la plática que tuvo Dios con Satanás al principio en el capítulo 1. Nunca se enteró. Lo mismo podría pasarnos a nosotros. No es nuestra obligación cuestionar a Dios. Si en algún momento vamos a orar en medio de este sufrimiento, no oremos, Dios quítame el sufrimiento, sino muéstrame cuál es el propósito de que yo esté pasando por esto. Si Dios hubiera querido evitar el coronavirus, lo hubiera evitado. Él es rey. Es más, dicen, porque eso es lo que he leído, ¿no? Que nació de un asiático que se comió un murciélago. O sea, si esta historia es cierta y Dios hubiera querido eliminar el coronavirus del mundo o ni siquiera dejar que naciera, en el momento que el asiático, chinito, japonés o lo que sea, se estaría llevando el taco de murciélago a su boca, Dios le hubiera tocado el corazón, se hubiera detenido y en ese momento, ¡pum!, no hay coronavirus, no pasa nada. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque nuestro rey tiene un sabio propósito para esta pandemia. Entonces, la respuesta corta es porque Dios es rey. Si la pandemia empezó porque lo decidió el rey, pues acabará cuando el rey lo decida. Debemos estar tranquilos de saber que Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. Esta soberanía de Dios que hizo el coronavirus es la misma que puede detener el coronavirus. Y si no lo ha hecho, es por su voluntad. Él va a sostener a la iglesia porque así lo prometió. Va a sostener a tu corazón porque así lo prometió y al mío también. Así que ¿dónde debe estar nuestra confianza? En Dios. En Dios y nada más que en Dios. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Y este es ya el primer punto. El segundo punto es,
¿cómo puede ser, cómo puede un Dios bueno permitir el coronavirus? Porque decirle a la gente que Dios es rey, para nosotros tendría que ser suficiente, pero para mucha gente no. Mucha gente diría, no me basta. Entonces es un rey, pero es un rey malo, porque permite el dolor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Y para entender el origen del dolor, necesitamos también regresar al origen. Y el origen, así se llama, Génesis, cuando vemos el origen, en Génesis vemos por qué hay enfermedades, por qué hay dolores en el mundo. Bueno, vamos a Génesis 3, por favor. Ahí está igual en pantalla. Bueno, dice en Génesis 3, 16. Aquí estamos en la maldición que Dios dio al hombre y a la mujer por haber desobedecido. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oh, polvo eres y al polvo volverás. Somos tan frágiles, tan endebles, que también se nos olvida, ¿no? A mí lo primero que me enseñó este verso, el verso 17, cuando dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, es que no te debo obedecer, Cheli. Copia eso. Aquí lo dice en la Biblia. Bueno, es cierto. Perdón por esa mala broma. Regresemos al punto. El origen de las enfermedades y el origen del dolor vienen de la desobediencia del hombre. El hombre desobedece a Dios y entonces la muerte espiritual entra al mundo y junto con la muerte espiritual entran las enfermedades, el dolor y la muerte física. Ahora, el hombre primero murió espiritualmente y después fue castigado. Entonces tú dirás, ¿por qué Dios no castigó nada más pues el espíritu? Porque fue una desobediencia. Con castigar al espíritu hubiera sido suficiente. No fue así, porque Dios es sabio. En nuestra naturaleza caída, nosotros nos olvidamos de la gravedad del pecado. Nos olvidamos, de verdad, estamos ciegos. Antes de conocer a Cristo, no solo ciegos, estábamos muertos. Pero entonces lo que hizo Dios con el dolor y la enfermedad fue darnos una manifestación física de lo grave que es pecar. Fíjense este ejemplo. Cuando nosotros estamos enfermos o tenemos a un ser querido enfermo, nos acordamos que existe Dios, ¿verdad? Y entonces le rogamos y oramos y pedimos oración. Y si eres un incrédulo, te acuerdas que tienes un amigo cristiano que está más cerca de Dios y le pides oración. Cuando tienes temperatura en la cama, cuando te duele la panza, es un recordatorio de lo grave que es ofender a Dios. Miren, a veces el pecado es tan indiferente como esto. ¿Alguna vez te has desvelado porque ofendiste a Dios durante el día? ¿O lo menospreciaste? ¿O lo desafiaste? ¿O a lo mejor alguien te hizo algo durante el transcurso del día y te dio ganas de meterle el pie para que se cayera? Eso es pecado, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice, Juan Enrique, eso es pecado. Ay, sí, perdón, Señor, perdón. Pero eso, aun cuando fue pecado,
y atenté contra mi hermano y contra Dios por pensamientos, no es que no me deje dormir. O sea, yo llego y me voy a dormir. Se los prometo. Y voy a roncar a lo mejor. Pero ¿qué tal cuando un familiar está enfermo? Cuando alguien que amas está enfermo o está en el hospital, la angustia no te permite pegar los ojos y estás clamando y llorando y buscando a Dios. Entonces, el dolor físico es un recordatorio que Dios nos ha regalado para darnos cuenta de que en el mundo existe algo muy malo, muy, muy malo. Se llama pecado. El COVID tendría que ser un recordatorio también de la gravedad del pecado. ¿Cómo describirías al COVID? Dice la pantalla. Como algo horrible, cruel, angustiante, peligroso, nefasto, doloroso, indeseable. Y le puse 3 puntitos porque ustedes pueden seguirle ahí según su creatividad. Así es el pecado contra Dios. Si tú vieras al pecado, si tú y yo viéramos al pecado como algo horrible, cruel, angustiante, peligroso, nefasto, doloroso, indeseable, ¿qué haríamos? Protegeríamos a nuestros seres queridos de ver cosas que no deben ver, de leer cosas que no deben leer, de estar pendientes de lo que están haciendo. No quisiéramos que se contagien, no quisiéramos que sean portadores ni que sean víctimas. Nosotros mismos no quisiéramos ser ni portadores ni víctimas de esta ofensa horrible a Dios. Pero a veces parece que somos asintomáticos al pecado. Dios no puede dejar a un culpable sin castigo. Y esto es importante que lo sepamos, ¿no? Dios castiga esa horrenda ofensa en su contra. Gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, nosotros estamos libres de condenación. Pero hay mucha gente que no, hermanos. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no ha llegado el Evangelio. Hay mucha gente que sigue viviendo como si no pasara nada. Y entonces a lo mejor hasta aquí me dirán, pero Juan Enrique, no has contestado por qué Dios es bueno al permitir el COVID. No fue para distraerlos, no fue así, fue para entender primero la gravedad, la naturaleza del pecado y cómo debemos visualizarlo, ¿no? Seguimos en el Antiguo Testamento viendo la bondad de Dios y ahorita vamos a ver un texto para terminar de redondear esta idea que es un texto de Jeremías y les quiero platicar un poquito acerca de lo que pasaba en esa época. Dios había hecho un pacto con Israel y les había dicho, obedezcan mis mandamientos y yo los voy a llenar de bendiciones. Yo voy a ser su único Dios y no tengan dioses ajenos. Ellos no obedecieron. Se portaron muy mal, se volvieron idólatras. Aun cuando habían visto que se habían llevado a Siria, a sus hermanos de Samaria, la gente en Jerusalén siguió pecando. Se les olvidó la historia de José que vimos hace rato. Se les olvidó que fueron rescatados de Egipto. Se les olvidó todo y pisotearon el nombre de Dios. Entonces, ¿qué sigue ante este horrible, cruel, angustiante, peligroso, nefasto, indeseable y doloroso pecado? Juicio. Dios envió juicio a Jerusalén. Y este juicio es un castigo. Mandó a un ejército extranjero, mandó a Nabucodonosor y a su gente a destruir Jerusalén. Pero antes de destruir una ciudad, las ciudades eran sitiadas. Es decir, rodeaba el ejército la ciudad y la gente que estaba dentro de las murallas, llegaba un momento en el que iban a tener tanta hambre que tenían que salir a comer. No sin antes pasar cosas horribles allá adentro, antes de rendirse. Vayan a sus Biblias, por favor,
a Lamentaciones 2:20. Lamentaciones 2:20. Está después de los Salmos. Después de Jeremías. ¿Hacen su manita cuando estén por ahí? Ok, 2 manitas, 3 manitas. Ok. Dice, creo que lo puse también aquí en pantalla. Sí. Dice así: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Cuando leí el texto y me imaginé lo que estaba pasando, es una escena espantosa. Jeremías empieza diciendo: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Le está diciendo a Dios: Dios, ¿en realidad le has hecho algo así de horrible a alguien? Le toca a Jerusalén por la gravedad de sus pecados. ¿En serio las mujeres se están comiendo el fruto de sus entrañas? Había tanta hambre que las mujeres tenían que comerse a sus bebitos, a esos que con tanto cariño y cuidado criaron, se los comían para no morir de hambre. Los sacerdotes morían en el santuario, ahí los mataban. Niños, ancianos, vírgenes, jóvenes, todos estaban cayendo, todos estaban muriendo. Estaba una situación muy dolorosa. ¿Y quién entiende si dices por qué Jeremías llegó a un momento en el que dijo: ¿por qué tuve que vivir todo esto? ¿Por qué lo tuve que ver yo? Pero bueno, a lo mejor hasta aquí vas a decir: pero Juan, no estás ayudando, sigo sin ver la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios está ligada a la justicia de Dios. Y ya vemos, primero vimos la gravedad del pecado, ahora vemos cómo Dios castiga el pecado. Pero no se vayan de este libro y avancen un poquito al capítulo 3, en el verso 21. Es el mismo libro, es la misma historia, y dice dice Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese es Dios. Ese es Dios que es bueno. Y dice Jeremías: en esto recapacitaré. En algunas versiones dice: tengo algo en mente que me llena de esperanza. Que tu amor no cesa, que tu compasión no se agota, que tu fidelidad se renueva cada mañana. Y fíjense que dice el versículo 24, ya que están en sus Biblias:
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré, en Él confiaré. Yo confío en Dios porque Él es bueno y es increíblemente misericordioso. Jeremías conocía a Dios, como José conocía a Dios, como nosotros estamos llamados a conocer a Dios en toda su bondad. ¿Por qué estamos hablando de su bondad? Porque lo que Jeremías dice, señores, no entiendo por qué seguimos vivos tú y yo, pero me están llevando preso y me duele. Sigues vivo. Y yo también. Y así como los que murieron, tú y yo merecemos morir. Y esa es la definición de misericordia, que todos merecemos un castigo. Cada uno de los pecados que han hecho cada uno de ustedes y yo, el más pequeño de ellos, si lo quieren ver así, merece condenación. Pero seguimos vivos. Y entonces debemos abrazar este texto y decir, y llenar tu corazón de esperanza y decir, como decía Jeremías, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El coronavirus está en manos de un Dios santo, de un Dios misericordioso, de un Dios justo, de un Dios amoroso, de un Dios que cumple sus promesas y que un Dios que guardará un remanente de sus escogidos para llevar a cabo sus propósitos. Este texto en Lamentaciones es muy citado generalmente por nosotros para decir, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Hoy cuando lo leas o la próxima vez que lo leas, recuerda el momento tan terrible que estaba pasando. Si quieres leer un libro triste en la Biblia, Lamentaciones es el lugar ideal. Es el libro, creo yo, más triste de la Biblia. Pero es un libro que nos muestra el dolor del pecado, las consecuencias del pecado. Nos muestra la confesión del pecado, el llamado al arrepentimiento y la inmensa bondad y misericordia de Dios. Porque pudiendo haber destruido a todos con justa razón, Él guardó un remanente por amor a sí mismo. Dios es paciente, pero también está buscando que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, que corrijamos nuestro camino. Dice el salmista ahora sí, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Este es nuestro Dios, es un Dios bueno. Temámosle con reverencia santa, acerquémonos a Él con temor y temblor. Y veamos la bondad de Dios también como esto que les decía. ¿Acaso Dios no es lo suficientemente bueno que nos ha permitido tener el día de hoy esta charla? Dios no nos debe nada y a veces lo tratamos como si, a ver Dios, venga, dame. Nosotros le debemos todo, todo. Y cada vez que nuestro corazón late es por su misericordia, solo por eso. Entonces, ¿no debo darle gracias a Dios entonces porque es bueno? Pues seguramente sí. Miren, volteen a su alrededor y miren hasta dónde Dios les ha ayudado. Y si aún estás viviendo una vida de pecado como lo horrible del coronavirus, pues entonces tenemos que arrepentirnos y corregirlo. Considera firmemente que Dios te pudo haber aniquilado hace mucho tiempo y no lo ha hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque Él es bueno. La Biblia dice que es más que bueno, más que bueno. Dios es amor. Así que entonces podríamos empezar a responder una pregunta más completa, que es, ¿por qué ha permitido? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio del COVID? Podemos empezar a responder, Dios, siendo el Rey del universo, ha permitido
en su inmensa sabiduría, santidad, bondad y amor, que el coronavirus exista. Porque, y ahí vamos a dejarlo en suspenso para la próxima semana, para que la próxima semana veamos los propósitos de Dios dentro de esta pandemia. Hoy era muy importante que platicáramos acerca de quién está operando detrás de todo esto. Muchas veces podríamos decir, es que es Satanás. Y a veces le cargamos la mano a Satanás. Satanás, créanme, no lo puede todo, ¿eh? El único que lo puede todo es Dios. Y podría ser una consecuencia de nuestros pecados, podría ser una disciplina, podría ser un llamado al arrepentimiento de muchos, podrían ser muchas cosas. La próxima semana, si Dios nos permite, veremos los propósitos de Dios en medio de esta pandemia. Entonces, mis hermanos, no sé si aquí les puse como unas pequeñas respuestas rápidas, que es la respuesta anterior, es la respuesta armada. La primera pregunta es ¿por qué Dios permite el coronavirus y calamidades en el mundo? Porque Él es rey. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el coronavirus? Porque Él es sabio. Porque Él no solo es bueno, es sabio, es santo, es bueno, es misericordioso, es justo y amoroso. Y entonces, ¿con qué se quedan? Yo creo que hay mucho que platicar el día de hoy. Adelante. Regina. Hola, Regina. ¿Qué pasó? Adelante. Yo me quedo con que Dios permite el coronavirus porque es bueno y misericordioso. Y papá, hayas dicho, creo que una vez que también habían, pusieron el coronavirus, tal vez Dios también, para que su gloria se expanda en todo el mundo. Claro. Gracias, hija. Efectivamente. Así puede ser. Así tendría que ser. Amén. Cheli, ya que está abierto el micrófono. Bueno, pues sirve para recordar y para recordar que Él tiene el control de todo y aún podamos sentir angustia de cualquier situación, pues como decía este misionero, pues si todavía estás vivo es porque aún todavía tenemos algo que hacer aquí. Y pues si estamos aquí es que tenemos que seguir aprendiendo de él, arraigarnos y dando a conocer su palabra. Por algo seguimos aquí, entonces pues sigamos nuestra misión, que es avanzar a que más personas conozcan de él. Ok, amén. ¿Y Rodrigo? Aquí estoy. Yo me quedo con que el pecado es algo horrible que entró al mundo por nosotros y que a diario estamos sufriendo las consecuencias, pero Dios nos permite día a día por su misericordia y algún día pues esto va a parar. Amén. Creo que eso sí es un punto importantísimo. Un día lo va a parar. Un día enjugará toda lágrima y hay una nueva creación que nos espera, hijo. Gracias. Gracias por eso. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Adelante, hermanita Connie. Buenas tardes a todos. La verdad que qué rico que se tome un tema como este que nos vuelve pues a poner en el contexto de que somos hijos de Dios y que Él tiene el control de todo, que debemos de tener esperanza. Me quedo definitivamente con saber que Él es Rey, me quedo definitivamente con saber que Él es bueno, me quedo con la esperanza de que Él tiene misericordia y control de todo, y me quedo también con esa expectativa de José, de que a lo mejor en este momento no sabemos por qué o para qué esta epidemia, pero seguramente tiene un propósito muy grande.
y seguramente dentro de la misericordia del Señor ese propósito es que nadie se pierda. Estamos en los últimos días y probablemente sea un llamado para ese arrepentimiento y para los que tenemos la comisión o la gran misión, pues ser más, o sea, tener ya prontitud para ir al pronunciar su palabra, porque sería triste que un familiar, un amigo, una persona muy cercana, querida, o simplemente una persona que Dios quiere que sea salva, no le llegue la palabra del Evangelio. Somos instrumentos suyos y creo que estamos en un tiempo precioso para cumplir con esa misión en medio de toda esta epidemia. Finalmente hay luz y es la salvación del Señor. Con eso me quedo. Wow, muy puntual, hermanita. La verdad es que ahorita que hablaba pensaba en Pedro, en lo atrabancado que era y Señor, no me laves, y el Señor le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, y dice, lávame todo, y dice, Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y esta frase nos queda, pero clarísimo en muchas de las cosas que nos pasan, como le pasaba a José, como le pasó a Daniel, como le pasó a muchos profetas y a cristianos en el mundo, no lo entendemos. Y a veces, y les decía, a lo mejor nos vamos a morir y no lo vamos a entender, pero hay una posibilidad que la entendamos y entonces le daremos gloria a Dios, como decía Regina, por decir, Señor, perdóname, ya sé por qué me mandaste todo esto a mi vida. Ya crecí, ya me parezco un poco más a ti. Y esta urgencia también de predicar y esa urgencia de compartir debe ser una urgencia como si viviéramos en el último minuto. Esta puede ser la última vez que yo comparto con ustedes. O puede ser la última vez que alguno de los que está aquí se conecte a estas reuniones. A nadie nos gusta escucharlo. A pesar de que somos cristianos y decimos, sí, nos vamos al cielo, en el fondo decimos, espérate. O sea, sí, pero espérate. Es normal, somos humanos. Pero el punto es que si viviéramos todos los días conscientes o de que es mi último minuto o que es el último minuto en el que el Señor Jesús regrese, viviríamos diferente. Viviríamos en más santidad, en más rectitud y agradaríamos más a Dios, desde luego. Muchas gracias, hermanita Connie. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más por ahí? Yo. Adelante, Irma. Pues yo estoy ahora sí que muy de acuerdo con lo que dice la hermana Connie. Me quedo con eso de que Dios es rey, que Él gobierna sobre todas las cosas. Y ahorita viendo por la situación en la que estamos, pues sabemos que, como dice su palabra, Romanos 8:28, todo tiene un propósito. Y pues yo me gozo porque creo que he estado más metida leyendo y escudriñando las escrituras y veo que se ha venido un avivamiento, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor no creía y pues como que se les ha sembrado cierto temor y que es la parte donde ahora sí que a nosotros nos toca pues llevar ese mensaje, ¿no? Porque pues hay mucha gente que sí sabe que existe Dios, pero de otra manera, ¿no? O sea, como una religión. Y además de que a mucha gente yo creo que ha sido consciente de que pues no podemos hacer planes, ¿no? Cuánta gente se quedó con sus viajes o eventos o muchas cosas, ¿no? En el que ahora pues le damos gracias a Dios porque como decías, o sea, yo en la mañana lo platicaba con mis hijos, en que estábamos viendo el servicio, y le digo, es que hay que agradecer en cada momento porque ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar, ¿no? De estar agradecidos con lo que Él permite y que aún así en medio de que llegara
a alguno de nosotros a contagiarse, pues es decisión del Señor tomarlo y más bien preguntarle que nos deje ver el propósito de todo esto y Él no hacer planes, ¿no? Porque ahora sí que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor y reconocer que Él es sobre todas las cosas, de que es soberano, de que es misericordioso y que aún así en medio de todo esto que podríamos decir que es como que Él, como que está, bueno, yo digo, ¿no? Como que está probando a ver qué tan firme está nuestra fe. Y a veces, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer quién es y pues pedirle de verdad que tenga mucha misericordia, pues por mucha gente, ¿no? Que ahorita vemos que es así como un hilo, ¿no? Que en cualquier momento se están yendo las personas y Sí. gente pues que está cerca de nosotros, que te enteras y dices, híjole, y qué tal si no sabía, ¿no? De la palabra. Entonces, pues ahorita, como lo decía el pastor, ¿no? En la mañana, o sea, tenemos que así, casi ya, ¿no? Urgentemente, porque pues no sabemos qué vaya a pasar, pero yo me quedo con eso, de que Él es, aún en medio de todo esto, Él es por su amor, o sea, sigue siendo misericordioso. Amén. Así es. Infinitamente misericordioso y bueno. Bien. ¿Quién más por ahí? Gracias, Irma. Voy a señalar. Sofi. Sí, Juan. Pues mira, yo me quedo, o sea, pensando en lo que me ha, digamos, hablado Dios con esto que nos compartiste. Es, fíjate que, o sea, sí estoy consciente de la magnitud que es esta pandemia, pero efectivamente, ¿no? Estás pues en las manos de Dios. Dios sabe y Él tiene un propósito, pero estás en esa confianza. Efectivamente, Dios es bueno y Dios es soberano y Dios es Dios. Pero al mismo tiempo estoy con un problema que es más personal, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué no puedo tomarlo de la misma manera, ¿no? Uh-huh. O sea, mi problema no es de vida o muerte, Sí. como se ha llegado esta enfermedad. Y no puedo ponerlo en decir, Dios es Dios y sabe por qué lo trajo a mi vida y sabe por qué, de qué manera me va a hacer crecer o de qué manera me va a, pues a cumplir su plan, ¿no? A llevar a cumplir su plan. Entonces creo que me estoy quedando con esa enseñanza de ver las magnitudes en las circunstancias y cómo en nuestra humanidad nos enrollamos con algunas que no son pues tan de vida o muerte, ¿no? Y Sí. como las otras las podemos decir, bueno, Dios, si me toca y es mi hora, pues ya estaré contigo, ¿no? Sí. Y en la otra es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí. Entonces, pues sí, en decirle gracias, Dios, gracias por su enseñanza y seguirle pidiendo que entregue esa situación que tengo. Eso me quedo. Tu comentario es valiosísimo, Sofi, porque creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. El por qué a mí. Imagina, por ejemplo, o me imagino, por ejemplo, a los papás que tienen que perder un hijo, que es una situación inimaginable, ¿no? Y todavía decir, el Señor es bueno. Y en ese momento no
no te checa, no entra el versículo contra lo que tu corazón está pasando. Pero adelantándome un poco al estudio de la próxima semana, quiero compartirte que el Señor tiene diferentes propósitos para nuestra vida. Lo primero que te puedo decir es que Dios no nos mandó a sufrir. No es su objetivo. Él no nos puso aquí en este mundo para ira, sino para salvación. Hay una esperanza gloriosa que viviremos ahora o moriremos en Cristo. Entonces, o más bien moriremos físicamente en Cristo y viviremos eternamente con Él. Y las cosas que pasan en nuestra vida, Sofi y hermanos en general, puede ser una disciplina de Dios. Puede ser que necesitemos unas buenas nalgaditas porque a lo mejor tenemos una situación de ego, de orgullo, de falta de humildad, y Dios en su bondad, como es un Padre bondadoso, tiene que corregir esa actitud. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que te esté conformando, que tenga un plan para ti, para poder consolar a otros más adelante. La otra posibilidad es que te esté formando y estés segura a la imagen de tu hijo. Irma citaba Romanos 8. Romanos 8 dice que los que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, al final dice, para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para eso fuiste llamado y ese es tu propósito. Y la verdad es que la Escritura nos muestra que ninguno de nosotros, y eso es muy importante, va a sufrir más de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Al ser separado de Dios, al ser crucificado y al recibir toda la ira de Dios. Y eso tendría que ser un consuelo para cada uno de nosotros, porque cuando cada uno de nosotros dice, es que no tienes idea cuánto estoy sufriendo, estás pecando, estás menospreciando la obra de Cristo al decir, bueno, yo he sufrido más y si Cristo sufrió está bien, pero no entienden cuánto estoy sufriendo yo. Entonces, ánimo, porque Dios tiene un propósito y eso te lo puedo garantizar. Dios te bendiga. Muy bien. Diana, Yo. Jonathan. Perdón. Perdón, Lilia, ya abriste línea. Adelante, Lilia. Ok, gracias. Bueno, pues, ay, Dios mío, la palabra que usted ha mencionado ahorita, lo que nos acaba de compartir, efectivamente nos hace pensar que muchas veces sí mencionamos a otras personas que exactamente que no te imaginas cuán tan grande es mi sufrimiento y me siento muy mal y en realidad no es comparado, ¿no? Efectivamente con el sufrimiento de Dios, con lo que sufrió Dios, con lo que sufrió Jesús. Y también he aprendido en esta enseñanza que nos dio usted que efectivamente la enfermedad es el origen y la causa de nuestros pecados. Que ahora nos damos cuenta que hay muchas cosas que no le agradan a Dios, que nosotros indirectamente sabemos, porque pues tenemos raciocinio y sabemos que es pecado, que ahora que conocemos la palabra de Dios, lo hacemos, o sea, sin embargo lo hacemos, y entonces ahora tenemos que entender que esta enfermedad o cualquier enfermedad es a causa de la desobediencia de nosotros mismos, ¿no? Sabemos que Dios es bondadoso, que Dios es muy bueno, que su justicia es muy grande y que tenemos que tener mucha fe y confianza en Él, pero debemos estar conscientes de que no debemos pecar, no debemos hacer cosas que a Dios no le agraden y debemos estar muy agradecidos efectivamente, como usted bien dijo, de voltear a nuestro alrededor y ver todo lo que tenemos y darle muchas gracias a Dios por todo lo que aún yo creo que sin merecerlo
lo tenemos. Entonces, pues yo me quedo con eso, que igual debemos de compartirle de la palabra de Dios a las personas que no le conocen, porque pues yo creo que también esas personas muchas veces nos han dicho cuán grande es su sufrimiento de enfermedad, por cualquier situación que estén pasando y nos piden clamar a Dios, orar por ellos, porque saben que nosotros conocemos de la palabra. Y sin embargo, pues a veces a lo mejor nosotros estamos afanados en otras cosas y no hemos compartido la palabra como debe de ser, lo poco o lo mucho que conozcamos de la palabra. Yo creo que tenemos que compartirla con todas esas personas, ¿no? Para que no haya más pecado y para que no haya más enfermedad y sufrimiento, porque Dios es bueno y Dios es amor. Con eso me quedo, Señor. Amén, Lili. Amén. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera de esperanza? Así es. La gente le tiene miedo a lo que pueda pasar porque no sabe qué va a pasar. Y en la medida que podamos, hermanos, compartamos a los demás, a la gente que nos rodea, a la gente cercana, que hay esperanza en Cristo. Gracias, Lili. Gracias. Ahora sí, Diana, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo me quedo en que Dios tiene un propósito y que Él es justo y bueno, y que cada cosa que está pasando aquí en el mundo, Dios sabe por qué y ese es el propósito que tiene en nosotros. Se escucha muy bajito. ¿Se pueden acercar un poquito? Ahí está. Que Dios tiene un propósito en cada cosa que pasa en el mundo y que Él es justo y bueno y cada cosa sea buena o sea mala tiene un propósito para nosotros. Muy bien. Pues yo también me quedo con que Dios es justo y hace mucho tiempo en una oración, un culto, el pastor mencionó un versículo que tengo subrayado y que siempre lo recuerdo y yo siempre digo Dios es justo porque Él hace justicia. Él no hace nada conforme a su justicia y se los voy a leer. Sí. En Salmos 11, 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y siempre me acuerdo de ese pasaje porque digo, cada vez que nosotros, más en estos momentos, siempre debemos pensar que Él es justo. Él hace las obras, pero no a las obras que hacemos a arreglarnos personas, sino a las obras que hemos hecho en nuestra vida espiritual. Yo siento que es ahí. No siempre, y cuando dice que Jehová prueba al justo, si nosotros somos justos, Él nos va a probar a la medida que Él tenga. No siempre es un castigo, sino son, porque a veces pensamos que Dios me castiga, no, sino que Él es justo, de justicia, que Él va a decir que sabes qué, como decía su niña, Él va a decir, superaste esta prueba, si es que Él nos manda esa enfermedad a nosotros, si es que nos hace padecer, Él tendrá el propósito para que nosotros la padezcamos. Y me quedo con eso, que Dios es justo
misericordioso. Muy bien. Muchísimas gracias. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Adelante. Perdón, no tener la video, la cámara, porque viene mucha gente a la oficina y ahora sí, distrae, no, puede distraer a las personas. Pues con lo que me quedo es que el Señor tiene un propósito para todo. Y en este caso lo puso en la pandemia. Tengo la certeza que Él es y Él es el que está actuando y hay un motivo y un propósito para todo esto, ¿no? También pasó anteriormente cuando fue Noé, cuando fue lo de Sodoma y Gomorra, siempre fueron pruebas a la gente donde tenían que volver a las cosas del Señor, mirar las cosas del Señor, y tuvo tiempo la gente, no la tomó todo de juego y pasó las cosas, ¿no? El Señor también está poniendo esta situación para que el Señor, para que la gente se vuelva al camino de Él y podamos ver las cosas que Él está haciendo, a pesar de que la situación es difícil, a pesar de que se han ido familiares, personas o amistades, ¿no? Pero el Señor tiene un propósito en todo esto. Eso es lo que me quedo. Jonathan, gracias por compartir este momento con nosotros y compartir tus comentarios. Me da gusto que a pesar de que estás en el trabajo te pudiste conectar. Dios te bendiga. Siempre es bueno alimentarse de la palabra de Dios y qué bueno que estás con nosotros, ¿no? Y también muy cierto lo que dices, ¿no? Una y otra vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que vemos la bondad de Dios, los profetas llamaban al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El ministerio de Jesús empezó con un llamado muy fuerte al arrepentimiento. Fueron sus primeras palabras: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y hicimos caso omiso. Y hoy puede ser, como dice Diana, un juicio, puede ser un llamado muy fuerte al arrepentimiento. Y bueno, son de las cosas que veremos también, si Dios nos permite, la próxima semana. Entre los propósitos de Dios, uno de ellos es el llamado al arrepentimiento, otro de ellos es el Señor viene pronto, es una alerta también. Forma parte de estos dolores de parto que decía Pablo, que están pues muy cerca, previos a la venida de Jesús. Entonces, me gustaría que nos ayuden a terminar en oración. ¿Quién le gustaría hacer la oración final? Adelante, Connie. Gracias. Y si me permiten, quisiera de esta oración y ojalá todos invitarlos a orar por todas las familias que están con este tema del COVID. Yo creo que nos queda para la próxima semana de tarea, que toda esta semana estemos orando por todo lo que conlleva familias, enfermos, hospitales, médicos, recursos. Sí. Y finalmente estamos en la misericordia del Señor. Bueno, gracias. Amén. Así. Gracias te damos este día por volvernos a sensibilizar, Señor, conocer a través de tu palabra que tienes propósito, Señor, pero que también tienes misericordia. Gracias te damos, Señor, porque seguramente tú tienes un plan para cada uno de los que te conocemos, Señor, en medio de esta pandemia. Y sin embargo, Señor, de verdad nos ponemos a tus pies, Señor, para pedirte por cada una de las familias que hoy día han sido tocadas por esta pandemia, Señor, por cada uno de los médicos, enfermeras, Señor, por cada uno de las autoridades que tengan a bien hacer las cosas que bajo tu consideración sean las correctas, Señor, y que no somos dignos, Señor, pero definitivamente tú tienes un plan, eres rey, como hoy se nos ha vuelto a decir, eres bueno, eres misericordioso, Señor, eres un Padre de bondad, Señor. Sabemos que tú tienes un ya destinado a quien salvas, a quien no, Señor, pero pues si esta situación de pandemia tiene que suceder para caer a tus pies, gracias, Señor, porque finalmente tú quieres que nadie se pierda.
Y una vez más, Señor, te pido la bendición para todos los que nos hemos reunido esta tarde a escucharte. Para mi hermano Juan Enrique, síguelo llenando de tu gracia, Señor, para que prepare la segunda parte de este tema, Señor. Y para cada uno de mis hermanos que hoy nos conectamos, para estos niños hermosos, Señor, que son sus hijos, que tan pequeñitos están y que también ya están ávidos de conocer de tu palabra. Danos bendición, Señor, y déjanos llegar para volverla a oír la siguiente semana. Te damos gracias por cada una de las cosas que haces, Señor, pero en especial porque mandaste a tu Hijo, Señor, derramaste su sangre, lo enviaste como cordero al matadero, y una vez más debemos de reconocer que el pecado es idéntico a este virus, Señor, y que debemos de protegernos, Señor, para ser blancos a través de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén y amén.